aplicando lo que estamos aprendiendo, ser más fervientes en oración, tomarnos más tiempo, saber esperar. Qué bueno es Dios que puede estar hablando e instruyendo a su iglesia, trayendo un avivamiento a nuestra vida, porque cuando la oración comienza a desarrollarse, comienza a haber vida en nosotros, comenzamos a tener mayor intimidad y comunión con Dios. Esta noche Dios me ha dado un tema que considero es vital en la vida de la iglesia y en la vida de cada creyente. Una de las cosas que están unidas a la oración y que están dentro de la doctrina de la oración es el ayuno. ¿Cuántos dicen amén? El ayuno. Y hermanos, si supiéramos cuán poderoso es ayunar, entonces podríamos disfrutar y anhelar y desear más cada día ayunar. Así que Dios me ayude y les hable a sus vidas como me ha estado hablando a mí. Amén. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en Joel, capítulo 2. Y quiero leer tres. Vamos a leer tres versos. Y luego seguiremos leyendo muchos versos más, porque vamos a hablar del ayuno. Amén, del ayuno. Hay muchas cosas en las cuales seguimos a veces el ayuno solo como una tradición de un ritual. Pero el ayuno es una de las armas más poderosas que podemos usar dentro del campo de la oración. Recuerden, podemos orar sin necesidad de ayunar, pero no podemos ayunar sin orar. O sea, si hay un ayuno y no hay oración, no es ayuno. En cambio, usted puede orar tranquilamente aún sin ayunar. Así que miren cómo el ayuno es algo que se aúne a la oración para hacerla más eficaz y más poderosa. Vamos a ver esto aquí en la palabra del Señor. Me ayude Dios primeramente a mí y abra las mentes y los corazones de todos y cada uno de nosotros. La palabra del Señor dice en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, libro de Joel, capítulo 2, verso 12, aún ahora, declara el Señor, volved a mí de todo corazón, con ayuno, llanto y lamento. Verso 18. Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. Verso 28. Creo que eso lo sabemos de memoria. Y sucederá que después de esto, ¿después de qué cosa? De que nos volvamos a Dios con ayuno, con oración, con lamento, ¿verdad? Dios escuchará ese tipo de clamor, sentirá celo por su pueblo. ¿Y qué sucederá? Que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y está el Espíritu Santo con mayúscula, y esto se cumplió en el libro de los Hechos, capítulo 2. Así es que, hermanos, el ayuno es un arma poderosa con la cual el Señor dice que está su Espíritu en medio de nosotros. Padres, háblanos en nuestra noche, instrúyenos en esta noche. Oh Señor, trae a memoria a nosotros todas aquellas cosas que tú has revelado en tu palabra y que de repente muchos la hemos olvidado, otros la hemos tomado ligeramente y otros nunca la hemos oído. Así que, Padre, háblanos, porque no queremos hacer de este arma e instrumento poderoso que tú has dejado a tu pueblo algo que solamente sea costumbre o rutina. Queremos revalorizar, Señor, la verdadera dimensión del poder de una vida que te busca en ayuno y oración. En el nombre de Jesús te daremos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque a ti te pertenece, Señor. Amén y amén. Tomen asiento, amados. Y veíamos la semana pasada, ¿verdad?, la importancia de la oración. Y cuando mirábamos la importancia de la oración, veíamos que una de las cosas que deberíamos tener presente en la oración era que la oración tenía que ser ferviente. La oración, ¿verdad?, en privado también nos llevaba a poder ser honestos y sinceros con Dios, pero no solamente debía haber una oración en privado, sino también una oración los unos por los otros, que teníamos que saber esperar en Dios. Y hay momentos en la vida, hay situaciones en la vida en que nuestra urgencia y nuestra necesidad de Dios es tanta que lo único que en ese momento queremos y anhelamos sinceramente es que Dios nos escuche.
El libro sagrado nos enseña en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel vivió diferentes momentos así. Por ejemplo, si vamos a Nehemías, ¿verdad? Capítulo 1, verso 4, vamos a encontrar ahí cómo Nehemías se volvió a Dios, vio la condición del pueblo, ¿verdad? Busquemos Nehemías, capítulo 1, verso 4. Y cuando oí estas palabras, ¿qué palabras había oído? ¿Cómo estaba el pueblo, no? Le dice, el verso 3 dice, y me dijeron, o sea, él escuchó noticias de Jerusalén, el remanente, los que sobrevivieron a la cautividad, allí en la provincia están en gran aflicción y oprobio, y la muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas quemadas a fuego. O sea, él sintió dolor, desesperanza, ver cómo estaba la ciudad de Dios, donde estaban judíos que aún habían quedado, y dice que eso le hizo, al oír esas palabras, me senté y lloré. Hubo un quebrantamiento, hizo duelo, para él fue un duelo, o sea, una cosa terrible. Y estuvo, ¿qué cosa? Vean sus Biblias, y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Así que una herramienta poderosa es el ayuno y la oración. Hay momentos en que uno tiene tal tristeza, tal congoja, que lo último que piensa es en comer. ¿No? Lo último que piensa es en comer. Y para él esta condición, esta situación en que estaba el pueblo de Israel, el oprobio, la destrucción que había, ¿verdad? Cómo estaba todo quemado, todo destruido a fuego. Yo me imagino, no sé si habrá acá algún puneño, pero cuando ustedes ven las noticias de Puno, si alguien es de allá, las desgracias que pasan, la condición en que están, el costo, debe sentir un profundo dolor, una profunda tristeza. Y su estado de ánimo debe ponerse de alguna manera afligido. El ayuno y la oración juntas pueden traer liberación. Miren, él no encontró otro medio, no encontró otro camino que ayunar y orar delante del Señor, y dice que se postró y le dijo, te ruego, Señor, Dios del cielo, y ahí comienza la oración. Otro ejemplo de esto, ¿verdad?, de la importancia del momento en que la gente necesitó orar, fue el pasaje que les leí de Joel. Dice que la ira del Señor, porque el pueblo no era obediente a Dios y porque el pueblo vivía como le daba la gana, porque el pueblo no honraba como debía honrar a Dios, no habían respetado ni sus leyes ni sus mandamientos. Vayamos a Joel, por favor. Miren en sus Biblias. Yo le he leído algunos pasajes seleccionados, pero ahora que podemos estar ahí, podemos entrar al capítulo 1 y dice claramente, en el verso 3 dice, contadlo a vuestros hijos y a vuestros hijos y a sus hijos y a sus hijos y a las siguientes generaciones. Lo que dejó la oruga, lo comió la langosta. Lo que dejó la langosta, lo comió el pulgón. Lo que dejó el pulgón, lo comió el saltón. Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del vino dulce que se os ha quitado de la boca, porque una nación ha sido contra mí, tierra poderosa e innumerable. Sus dientes son dientes de león y tienen colmillos de leona. ¿Qué había pasado? Dios en su enojo había permitido que vengan calamidades, que no haya cosecha, que las cosechas sean destruidas. La vid no había producido, le habían entrado el pulgón. Ustedes saben que el pulgón es un tipo de enfermedad que entra a la planta. ¿Han visto cuando se ponen blanquitos? La mosca viene, pone esa como caquita y luego la hoja se seca, se amarillenta, ya no hay fruto, no hay hoja. Y el Señor le está diciendo, pasó la langosta, que es una plaga, y se comió toda la cosecha, pero lo que quedó de eso, el pulgón lo va a enfermar. O sea, si tú dices, ay, esta ramita se salvó, no se va a salvar. Qué terrible debe ser eso. Y el Señor le dice, es que ustedes han apartado de mis caminos, se han olvidado de mis mandamientos. Todo lo que hay en ustedes es solo religiosidad.
Entonces, hay un tremendo problema, hermanos, en la vida del pueblo de Israel, que conociendo que son un pueblo llamado a ser separado, a ser apartado, se contagiaban, miraban con deleite las cosas que tenían los otros pueblos paganos y ellos querían eso. Entonces ese es el mismo peligro que hay para la iglesia ahora. Que siendo nosotros como iglesia, un pueblo llamados a ser santos, consagrados, separados para Dios, miremos con tanto deleite al mundo, como decíamos la semana pasada, y nuestros corazones se inclinen. Nuestros corazones deseen las cosas de ellos y nos olvidemos de Dios. Y todo lo que hay en nosotros no sea más que apariencia. Y ese es un problema serio. Por eso el Señor, lo primero que llama cuando hay un ayuno, le dice en el capítulo 2, le dice claramente lo que hemos leído ahora en el verso 12. ¿Qué le dice? Vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Rasguen vuestros corazones y no vuestros vestidos. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque con los judíos cuando estaban tristes o afligidos, se echaban ceniza a la cabeza, cogían ceniza, echaban a la cabeza y rasgaban su vestido, lo rompían en dos, para que todos vieran su dolor, su sufrimiento. Y Dios decía, estás rompiendo tu vestido, pero por dentro estás entero. Tu corazón ni está quebrantado, ni está dolido. Wow. Y Él dice, no rasguen sus vestidos, rasguen su corazón. Porque si ustedes verdaderamente se vuelven a mí, dice, volveos al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Dios no quiere el mal, Dios no quiere que haya falta de cosecha, Dios no quiere que haya plagas que destruyan, Dios no quiere sequías, pero ustedes tienen que arrepentirse. Toquen, dice, miren el verso 15, tocad trompeta en Sión y proclamad ayuno, convocad asamblea. O sea, el ayuno era un arma poderosa para volver los corazones a Dios, hermanos. Y yo mientras me preparaba para dar el tema, decía, Señor, me temo que muchas veces cuando nosotros convocamos ayuno una vez al mes, y ya lo hacemos porque cada domingo del primer mes lo hacemos, no le estamos dando el sentido correcto que tiene el ayuno. Porque aquí la palabra del Señor dice que debe haber primero un corazón consciente de que ha descuidado su vida espiritual. Debe haber un corazón consciente que es un pueblo que se ha olvidado de su Dios. Debe haber una oración consciente de que el único que puede restaurar la paz en nuestra nación es el Señor. Así como le dijo, yo restituiré tu tierra, si te vuelves a mí yo derramaré mi Espíritu Santo, tendrán visiones, habrá esperanza. Cuando alguien tiene sueños, no dice tendrán visiones, tendrán sueños. ¿Qué significa cuando alguien tiene sueños o tiene una visión de futuro? Que hay esperanza, que puedo proyectarme, que puedo decir, voy a tener esta profesión, esta carrera, voy a trabajar en esto. Pero cuando la mano del Señor está sobre una nación, cuando los conflictos son tan grandes y tan fuertes y las cosas se van agudizando y en vez de mejorar cada vez empeoran, nosotros comenzamos a desesperar. Pero ahí dice el Señor, primeramente vuélvanse a mí. No usen recursos humanos, el poder está en Dios, hermanos. Dice, yo oiré lo que está pasando en la tierra y yo lo sanaré. Eso dice el Señor. Así que cuidado, hermanos, que entendamos por qué la convocación al ayuno. Y miren, se había descuidado tanto esto del ayuno, no solamente en nuestro tiempo. Vayamos a Isaías. No quería tocar Isaías porque es amplio, pero es necesario y es mejor obedecer a Dios. Dice el libro de Isaías 58, y esto me llamó la atención cuando lo estaba repasando para mí. Dice 58:2. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos. O sea, acá había un pueblo, ¿verdad?, que hacía sus sacrificios, está hablando de Israel, hacía sus holocaustos, ¿verdad? Y que como nación, dice, y conoce mis caminos, o sea, meditaban en la ley del Antiguo Testamento, y como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios, me piden juicios justos.
Ya, como que no hubieran abandonado la ley de su Dios, como una nación que hubiera... ¿Se dan cuenta, hermanos? La condición de una nación, la condición de un pueblo está en las manos de Dios, está en las manos del que es soberano. Nosotros no podemos esperar, ¿no se dan cuenta? Cuando miramos, por ejemplo, las noticias, todas las preguntas es, ¿cuál es la solución? ¿O no? Todos preguntan cuál es la solución. Unos dicen adelanto de elecciones, otros dicen que sea el 23, otros dicen aunque sea el 24, otros dicen no, se quieren quedar. Y la historia, el hombre no tiene solución, porque frente a esa solución que se puede proponer, ¿qué cosa pasa? Hay intereses creados, ¿no es cierto? Y muy bien dicen, oye, estos pobres ganaban ni 1.500, ganaban antes de ser congresistas, ahora ganan 25.000 al mes, comen un buffet de 80 soles, ¿usted cree que van a soltar la mamadera? ¿Lo soltaría usted? Bueno, no sé. Yo digo no sé, porque una cosa es estar aquí y otra cosa es tener los 25.000 al mes y decir, no, ya no quiero, voy a renunciar, voy a perder 3 años de cobrar ese sueldito. O tener que ya me compré una camioneta 4x4 y que con ese sueldo lo estoy pagando y ahora si renuncio, ¿cómo lo pago? Porque eso está pasando con la mayoría. Se han mudado a Lima, se han trasladado. Entonces, la realidad es que una nación sufre las consecuencias de su pecado contra Dios, lo que puede haber sido para bien y pueden aún, ¿no?, conocer los caminos de Dios. Dice, conoce mis caminos, pero sin embargo le pedimos justos juicios a Dios. Dice, se deleitan de la cercanía que tienen con Dios de repente. Dicen, no, si voy al templo, si voy, si hay esto, si aquello. Hay libertad religiosa en este país. Pueden haber católicos, pueden haber protestantes, pueden haber testigos, pueden haber mormones. Pero eso no significa que Dios esté a favor de nuestra nación. ¿Por qué? Porque no obedecen sus mandamientos. El hijo muchas veces... No muchas veces, casi siempre, si no tiene temor de Dios en su corazón, no honra a su padre, miente, le engaña, lo mandan a la academia, está por ahí con los amigos. Estaba escuchando ahí un joven que se felicitaba porque a la 8ª vez ingresó a la uni. ¿Vieron ahí los resultados? Que a la 8ª vez, dice, perseveren, dice, ¿no? Perseveren, no se cansen. Bueno, está bien, tiene la perseverancia. Pero sin embargo eso es un costo también para los padres que lo tienen que apoyar, pagar las academias. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque todo se deleitan en las cosas del mundo. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? Pero Señor, el primer domingo de cada mes vamos al ayuno, ¿por qué no me respondes? Pero vienen rasgados los corazones. O estamos como los judíos que se echaban ceniza y rompían su ropa, pero por dentro estaban enteros. Seguían siendo orgullosos y seguían siendo soberbios. Tenemos un ayuno por decreto. Cuidado, hermanos, que haya siempre la convicción en nuestro corazón de que estamos buscando a Dios, que Él es el único, porque entonces, recuerden eso en el libro de Joel, es entonces y solo entonces cuando hay un genuino arrepentimiento en nuestro corazón y una genuina búsqueda de Dios, Él puede oír desde los cielos y derramar de su Espíritu Santo. O sea, no pretendamos ser llenos del Espíritu Santo si primero no le ha precedido un arrepentimiento con ayuno, lloro y lamento. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice, vuélvanse a mí con ayuno, lloro y lamento, y entonces es que hay un condicionamiento para la presencia poderosa del Espíritu en la vida de la iglesia y en la vida de cada creyente. Ya ha sido derramado el Espíritu Santo, ya hemos sido sellados con la promesa del Espíritu, pero ¿dónde está el poder de Dios? Es una pregunta importante. He aquí, dice el 58:4, que ayunáis para contiendas y riñas, para herir con el puño malvado. No ayunéis como hoy, para que se oiga en alta voz por fuera de que están ayunando. No ese es el ayuno. El ayuno tiene algunas otras características, hermano. Amén. También en el Nuevo Testamento encontramos que el ayuno era una forma de expresar adoración a Dios. Miren lo que dice Lucas 2:37. Ahí estaba Ana, una mujer que esperaba, ¿verdad?, que Dios se manifestara, que Dios cumpliera su promesa de enviar
¿Qué cosa debía enviar? Al Salvador. Y Ana tuvo el privilegio, al estar orando y al estar buscando siempre deleitarse en la intimidad con Dios, de ver al Salvador. Lucas 2:37. Y después de viuda hasta los 84 años, nunca se alejó del templo, sirviendo noche y día, con ayunos y oraciones. El ayuno es parte de la vida del creyente. Así es que a los que no les gusta ayunar en esta hora, mediten y piensen, el ayuno es parte de la vida del creyente. Jesús mismo lo dijo. Hay un pasaje aquí en Mateo, si no me equivoco, ¿verdad? En que Jesús, Mateo 6. Mateo 6, 18. Yo diría desde el 16. Mateo 6, 16. Y cuando ayunéis, miren, no pongáis cara triste. ¿Se dan cuenta? Hay algunos que ya no sentían nada, hermanos, en su corazón. Ayunaban porque eso mandaba la ley, pero no sentían que tenía fuerza ni poder para quebrantar a nadie. Y lo hacían porque ya era su costumbre. Y entonces, como no sentían nada, ponían su cara triste para que digan que estaban ayunando. Como los hipócritas. Ahora, muchos se ponen tristes porque somos glotones, como meloncitos, ¿no? Y entonces estamos pensando en lo que hemos dejado de comer. Porque comer es un deleite, es un placer. En esta sociedad que nosotros vivimos, hermanos, estaba escuchando a este hermano Sugel Michelén, decía que nuestra sociedad es una sociedad hedonista. ¿Qué es la sociedad hedonista? Es las personas que se dedican a buscar el placer en todas las áreas de su vida. Esas personas hedonistas solamente buscan su autosatisfacción y gratificarse. Y él decía, ¿no? En este tiempo hablar del ayuno es algo que no cabe en la mente del hombre que no tiene a Dios. No entienden por qué tienen que quitarse algún placer o algún deleite que tienen ellos. Entonces, en este tiempo es más difícil entonces hablar del ayuno, ¿no? Porque el ayuno es abstenerse. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, cuando quise motivar al ayuno, les traje un video del que ganó el premio Nobel, no sé si alguno se recuerda, por descubrir los beneficios del ayuno. Los pequeños tumores, las pequeñas cosas que van surgiendo en su cuerpo, cuando ustedes ayunan, un ayuno de 24 horas, por decirlo así, ¿qué hacen? El cuerpo se come todo lo que tiene en reservas. Dice, uy, no me has dado mi grasita, tengo que sacar de la grasita de la reserva. Y dentro de esa grasita de la reserva a veces se está formando un pequeño quiste y se lo come, pues el cuerpo se lo come y te libera de un mal peor. Y entonces este señor ganó ese premio demostrando que el ayuno era muy beneficioso para el cuerpo humano. Y de ahí se ha sacado la famosa dieta del ayuno intermitente, ¿no? Y creo que ahí muchos se animaron a ayunar. No tanto por rasgar su corazón, sino por lo menos cuidar su salud. Pero hermanos, más que cuidar tu salud física, es cuidar tu salud espiritual. Si tú no entiendes el poder que tiene el ayuno, Jesús da por sentado, miren lo que dice, cuando ayunéis. No dice si quieren ayunar, Jesús da por sentado que nosotros vamos a ayunar. Porque cuando le dijeron, oye Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Le dijo, ¿para qué van a ayunar si yo estoy con ellos? Pero cuando me vaya, ¿qué dijo? Tendrán que ayunar hasta que yo regrese. Ahí me van a necesitar ayunar para que haya una mejor comunión y una mejor armonía con Dios. Entonces, acá es importante, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Cuántos quieren recompensas públicas, hermanos? ¿Amén? Ora a Dios, busca a Dios, métete con Dios. Escuchaba en la mañana a alguien que cuestiona un poco yo su estilo, pero
que le decía, yo compartí con mi esposo y le decía, algunas veces dice grandes verdades. Y ella decía, no es que tenga suerte, porque es una persona que le gusta ayunar mucho, no es que tenga suerte, sino que yo ando con el fuerte. ¿Por qué? Porque siempre estaba metida en ayuno, en oración, se revestía de poder. Así es que el verdadero creyente, hermanos, que está con Dios, que está unido a Dios y que busca la presencia de Dios, tiene la suficiente tranquilidad y paz para saber que Dios lo respalda. Dice, yo lo recompensaré en público. ¿Qué quiere decir esto? Que antes que la actividad está la intimidad con Dios. Porque tú puedes hacer muchas actividades, pero si no has tenido intimidad con Dios, Dios no te va a respaldar. Así que recuerda esa frase que me gusta. Antes de la actividad está la intimidad. ¿De cuánto precede la intimidad? ¿Cuántas decisiones hemos tomado sin tener comunión con Dios? ¿Cuántas cosas hemos hecho sin pedir dirección de Dios? Tenemos que humillarnos y pedirle perdón al Señor, hermanos. Yo hacía eso en la mañana, Señor, le decía, he tomado tantas decisiones, he hecho tantas cosas y no he esperado en ti, Señor, a veces apresurados nosotros, ¿no? Pero si quieres que tu Padre te recompense en público, ten intimidad con Dios. Un ministerio, un servicio, sea cual sea el que fuere, si tiene una vida de oración, tiene el respaldo de Dios, tiene su recompensa pública. Eso dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Así que, amados hermanos, el ayuno es vital y es importante. El ayuno, no hay cargo, ni rol, ni posición que en el Nuevo Testamento acá, tengo en mis notas, cuando Pablo y Bernabé fueron elegidos. ¿Qué dice Hechos capítulo 13 del 2 al 3? Hechos 13, 2 y 3. Mientras ministraban al Señor, o sea, mientras servían al Señor, ayunando, orando, y ayunaban, ¿qué cosa hizo el Espíritu Santo? Dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Saben? Una de las cosas que yo doy gracias a Dios hasta el día de hoy, y respeto mucho en la vida de mi esposo, es que cuando va a haber esto de las elecciones, de las juntas de fin de año, yo lo veo orando mucho a él. Porque, hermanos, si miramos solo talentos, si miramos solo cualidades, pero no tenemos discernimiento espiritual, podemos tener a alguien que sabe mucho, que conoce los caminos, pero no anda en sus caminos. Como dice Isaías 58, conocen mis caminos y se jactan de conocerlo, pero no andan en ellos. Porque ninguno de nosotros es omnisciente, pero el que sabe y el que ve todas las cosas es Dios. Si Jesús, por favor, nadie tiene un punto de referencia aquí contrario a Jesús. Siendo el Hijo de Dios, para elegir sus 12 discípulos, ¿qué hizo? Se pasó toda la noche orando. Jesús siendo Jesús. Entonces, ¿cuánto más nosotros, personas frágiles, finitas, que no tenemos la omnisciencia, sino que dependemos de la iluminación, de la guianza, de la dirección del Espíritu, necesitamos buscar, orar y ayunar cuando tenemos que tomar una decisión, cuando tenemos que presentarnos a un trabajo? Miren, el hombre que le va a pedir la mano a una chica debería ayunar por lo menos 3 días. Va a unir toda su vida a esa mujer. Y, hermanos, una vez que estás casado, descubras lo que descubras después del matrimonio, tienes que sostenerte si eres un hijo de Dios con ese matrimonio. Pero Dios te revela todas las cosas, métete en ayuno y oración. Igual una chica te puede venir cantándote pajaritos, te puede bajar el cielo, puede aparecerse en tu casa con un 4x4, un Ferrari, no sé lo que sea. Métete en ayuno y oración, porque el diablo se viste de sed. Solo Dios puede darles discernimiento espiritual para conocer a un carnal. Porque ¿no ven cómo se disfrazan? ¿No ven cómo se visten?
que conocen sus caminos, que se rasgan, que ponen cara triste. Acá no lo dice el Señor, los cuando ayunan ponen su cara triste. Tú puedes pensar que es súper espiritual, pero el Señor dice que son falsos. ¿Quién es el único que conoce los corazones? Es el Señor, amén. Entonces dice el verso ahí de Hechos 13:3, entonces después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Después de ayunar y orar. Hermanos, Dios quiera abrir tu mente y tu corazón en esta noche de que el ayuno no es algo de que si quieres lo haces o si quieres no. Es una necesidad en tu vida. Es una necesidad en nuestras vidas. Amén. Para cualquier decisión que tomemos, para cualquier situación que vivamos. Así que el ayuno apropiadamente acompañado de la oración en muchas circunstancias, en tiempos difíciles, en situaciones intensas, con un arrepentimiento sincero, en una adoración genuina, buscando dirección de Dios, puede traer muchos beneficios. Puede traer muchos beneficios. Yo no te digo, ojo, que todo lo que pidas en ayuno y oración Dios te va a responder y te va a dar lo que quieres. No. Recuerden a David. David pecó y Dios dijo que el niño ¿qué iba a pasar con el niño? Iba a morir. Fue producto de tu pecado, producto de tu adulterio, el niño va a morir. Ese está sentenciado. Ya David sabía qué cosa es. Que convertidos a mí con ayuno, llanto y lamento, porque Dios es grande, clemente y misericordioso. Se tiró en ayuno los 7 días, David. Se tiró, ya no podía ni levantarse del piso. Así dice que estaba, lean su Biblia, estaba así tirado ya no tenía fuerza. Imagínate, pues, hermanos, ayunando 7 días. Porque quería salvar la vida de su hijo, porque Dios era clemente y misericordioso. Pero la respuesta para David, ¿cuál fue? Que se llevó al niño. Pero ¿saben qué? Si David no habría ayunado como lo hizo, habría pensado que ya estaba condenado. Pero él se levantó, se lavó la cara y dijo, yo iré a reunirme con mi hijo, pero él ya no volverá a mí. Y tuvo paz y se sentó y comió. Aceptó soberanamente la voluntad de Dios. Aún para pasar ese momento duro y difícil, el ayuno lo sostuvo y la oración lo sostuvo. Hermanos, siempre habrá beneficios en ayunar y en orar. Siempre, porque en el momento duro, en el momento de la prueba, Él te dará dirección, Él te dará guianza, Él te dará salida. Así es que aumenta nuestro sentido de humildad y de dependencia del Señor. Necesitamos caer de rodillas doblados ante su presencia y decir, hemos fallado, hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Y aquí estamos, Señor. Solamente tú puedes levantarnos, sacarnos adelante. Amén. Tenemos que entender que es en el ayuno y en la oración, en ese tiempo de búsqueda, de orar, de quitar la comida como sacrificio, no comer esos deleites que tanto le gusta a la carne, ¿no? Romanos 12, 1 y 2, presentáis vuestros cuerpos, ¿en qué cosa? En sacrificio vivo. Cuando tú y yo ayunamos, estamos haciendo un sacrificio, hermano. Porque tú, si estás acostumbrado a tomar tu desayuno a las 8, tu almuerzo a la 1, y no tomas tu desayuno, ya te está molestando tu barriguita. Llega a las 2 y comienza a hacer ruido, ¿sí o no? Comienza a hacer un ruido. Ya tú casi no piensas en otra cosa. Ahí estás haciendo un sacrificio. Y estás diciendo, Señor, bendíceme, bendíceme. Lléname de tu presencia. Esta carne siempre quiere hacer lo suyo, siempre quiere tomar el control, siempre quiere gobernar, pero yo quiero llenarme de tu presencia. Cuando tú estás lleno del Espíritu y eres un hombre y una mujer espiritual, vas a mirar al pecador con misericordia. De verdad, hermanos. Una cosa es mirar con alguien que está lleno del Espíritu, de la presencia del Señor, que mirar con ojos carnales. Cuando tú miras con ojos carnales a un pecador, tú lo señalas, lo acusas, dices, ya ves, siempre es así, es un tal por cual, le recriminas su falta. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, miras todo lo que el pecado puede hacer con él. Qué diferente, ¿no? ¿Cómo es tu mirada, carnal o espiritual? Ante un hermano que ha caído, ¿lo levantas o lo terminas de aplastar? Ahí te das cuenta si estás en la carne o en el espíritu.
No sois carnales, decía Pablo, por eso no sois carnales, decía, a mí no me hables de espiritual si estás hablando así, 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 así de tu hermano. ¿No eres carnal? ¿Vendido al pecado? Porque si fueras espiritual, no verías como enemigo a tu prójimo, sino al diablo que lo tiene atado. Por eso, ¿qué hace el ayuno? Desata ligaduras de impiedad. Aleluya. Cuando vinieron sus discípulos, Marcos 9, ¿no? Marcos 9. A ver, déjenme recordar, en Marcos 9, este punto es importante también. En Marcos capítulo 9, verso 12. Y les dijo, es cierto que Elías... No, perdón. El 18. Dice, y siempre que se apodera de él, lo derriba y lo echa espumarrajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Acá estamos viendo a un hombre, ¿qué cosa? Que estaba endemoniado. Que estaba endemoniado, que estaba atado. Jesús le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? ¿Y qué hace el Señor? Agarra y echa fuera, dice, al demonio, y se quedan todos asombrados. Le dice, todo es posible para el que cree. Y en el verso 28... Cuando entran sus discípulos, dice, cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos, seguramente todos avergonzados, ¿no? Porque ellos no pudieron echar fuera ese demonio, porque ellos habían venido bien campantes de contarle a Jesús, pasa esto, pasa aquello, tenemos esto, se convierten. Pero este demonio no habían podido sacarlo. Era un demonio que dice que lo maltrataba a este muchacho. ¿Y qué le dijo Jesús? Cuando entró a la casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, esta clase no sale sino con oración y ayuno. ¿Y por qué dice ayuno? No es porque diga otra cosa aparte de oración, sino que en el ayuno la oración es continua y perseverante. Hay una versión, hace el comentario el doctor Weingruden, que dice con la fuerza de la oración, ¿no? O sea, tu vida depende, la autoridad, el poder que tú tengas para hablar, para libertar, para compartir la fe a otros, depende de tu tiempo de intimidad, de oración y de comunión con Dios. Así es que, ¿es importante o no es importante el ayuno, hermanos? Si queremos tener autoridad espiritual, si queremos tener victoria en el Señor, tenemos entonces que ayunar para que podamos tener las victorias que Dios quiere. Seremos capaces de echar fuera demonios. Ese es el ayuno que quería el Señor. Ahí en Isaías, revísenlo en su casa, no les voy a revisar ahora porque es bastante, pero quiero decirles una cosa, que cuando tú comienzas a entender el poder que da el ayuno, tú vas a entender tu necesidad, te vas a dar cuenta que eres una persona que no tiene unción, que no tiene autoridad, que algo te falta. Porque el diablo sabe cuando tú eres una persona que tiene poder. Sabe, hermanos, sabe, reconoce la autoridad que está de parte de Dios en ti, que a ti no te puede hacer lo que le hace a otros. Nos ayuda a estar alertas espiritualmente, a estar apercibidos, libres de algunas cosas que saben que te va a atar. Antes de que las cosas pasen, tú te das cuenta. Yo me acuerdo mucho cuando era directora del proyecto, en esos tiempos no había Interbank por acá cerca, o no había cajeros, ahora puedes sacar en cualquier farmacia plata, ¿no? Teníamos que ir hasta, me acuerdo, hasta Salamanca, hasta por Salamanca, y ahí había esa avenida Canadá, creo que le dicen, y ahí caminábamos 2 cuadras, y llegábamos ahí, y ahí sacábamos el dinero, ¿no? Y siempre íbamos dos personas, ¿no? Y en esa oportunidad yo no pude ir acompañada de otra persona y tuve que ir sola. Y dije, bueno, pues,
¿Cómo haré? Llegué, gracias a Dios que la señorita que sabía que siempre sacábamos y todo lo demás me atendió y me dio el dinero. Y cuando salí, hermanos, yo sentía como una especie de inquietud. No sé si les ha pasado alguna vez a ustedes, pero una especie de inquietud que volteaba y miraba para atrás. Y en eso yo sentí que detrás mío venía una chica que tenía como una carterita así, que se la había colgado así, atravesado y cruzado, y me dice, amiga, ¿qué cosa? Se te ha caído. No se me ha caído nada. Yo ahí mismo pensé en la plata que había sacado, ¿no? No se me ha caído nada, dije, porque yo la había metido en mi cangurito acá adelante. No, ahí está, mira. Era una billetera y se veía pues bien gordita, ¿no? Yo le digo, no es mía, le digo. No, sí, me dice, sí, mira, y se agacha y lo recoge y me dice, y comienza a enseñarme el dinero. ¡Ah! No es tuya, entonces nos dividimos entre las dos. No, le dije, quédate tú, si tú lo has recogido, quédate tú con la plata. Y inmediatamente mi espíritu me hizo sentir que era una estafadora. Comencé a caminar rápido y en eso dio la vuelta un taxi y me quiso cerrar el paso. Y ese era seguramente su compincho con el cual me pensaban asaltar, pues. Hermanos, yo no sé cómo corrí, tomé un micro de Salamanca, que no sé a dónde iba, pero ya crucé la calle esta de la avenida y cuando ya veía que no había nadie, no veía ni el auto, me bajé para volver a regresar y tratar de tomar mi carro para Villa, pero ahí yo pude entender lo que es que tú estés apercibido, porque yo había salido orando, pidiéndole a Dios que me lleve con bien, porque siempre íbamos dos y esta vez iba yo sola, ¿no? Y le pedí a Dios que de verdad me guardara, pero no sé por qué hice tanto esfuerzo en orar ese día, porque otras veces sale uno más confiado, ¿no? Ya, Señor, llévame con bien, tráeme con bien. Pero esa vez sí sentí esa carga, y era el Espíritu Santo preparándonos para eso. A veces hay momentos en tu vida, hermanos, en que vas a poder enfocarte en la realidad espiritual que te rodea, en que vas a poder detectar quién de esos de ahí son una amenaza para tu vida, son una amenaza en tu trabajo, y tú vas a poder responder de la manera correcta, de la manera indicada. Así que hay una conexión profunda entre una búsqueda sincera de Dios, un arrepentimiento sincero de tu corazón, para que Dios obre en tu vida de tal manera que Dios te escuche y que Dios pueda perdonar todas tus faltas. Entonces, dice el Señor, derramaré de mi espíritu y habrá sueños. Queremos sueños, hermanos, queremos ser llenos de la presencia del Señor. Busquemos a Dios de todo corazón, de todo corazón. El ayuno debe ser el día que con mayor regocijo tú buscas la presencia del Señor. Jesús no quiere tanta actividad. Amén. Jesús quiere más intimidad con Él. Que salgas revestido de poder de Dios. Yo tomé unas notas que en lo personal para mi propio deleite, y fueron estas, ¿no? De que Dios no quiere que yo esté en tantas cosas, sino que Dios quiere que esté con Él. Que eso es lo que me va a dar fuerza, me va a dar poder, me va a hacer enfrentar las situaciones duras y difíciles. Y que cuando yo estoy llena del Espíritu, voy a ver con misericordia, mi hermano, con la misma misericordia que Dios ve. No voy a ver con ojos de condenación, no voy a ver con ojos de señalamiento. Cuando no estamos llenos del Señor y tenemos ojos carnales, tenemos don de sospecha. Sospecho que estás en esto, sospecho que estás en aquello. Pero cuando estás lleno de la presencia del Señor, no sospechas. El Espíritu Santo te intuye y te revela las cosas que son del Señor. El ayuno, hermanos, te reviste de poder. Amén. No andes con suerte, anda con el fuerte. Y ese es el Señor. No seamos de las personas que están sorteando su vida, sino seamos de las personas que están andando con el Señor. Me gustaba mucho un corito que antes se cantaba: conozco un hombre de poder, un hombre de poder. Él es el que me ayuda a vencer, Él es el que me da fuerza en medio de la circunstancia. ¿Te sientes frío, que no te dan ganas de orar, de buscar al Señor? Ayuno y oración. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por hablar a mi vida de una manera tan preciosa en estos días. Por hablar a mi corazón, Señor. Por hacerme entender la necesidad urgente que tenemos de volvernos a ti con ayuno, lloro y lamento, de arrepentirnos, Señor, de esa frialdad, de esa apariencia, de hacer un ayuno por compromiso, de no tener el corazón en ellos, Señor. Hay tanta necesidad, tanto afligido, tanto quebrantado, Señor.
y a nosotros nada nos mueve ni nada nos conmueve. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos, Señor, ayúdanos a quitar esas ataduras, esas ligaduras de impiedad, que no podamos decir por qué. ¿Por qué, Señor, no hemos podido? ¿Por qué no hemos podido liberar? ¿Por qué no hemos podido sanar? ¿Por qué no hemos podido traer paz en ese hogar? ¿Por qué no hemos podido reconciliar ese matrimonio? Oh, porque esto solo sale con oración y ayuno, dice el Señor. Esto solo sale con oración y ayuno, dice el Señor. Hay cosas, hermanos, que van a traer libertad a tu vida solamente con oración y ayuno, porque son ataduras muy grandes, amarguras, resentimientos, odios, celos, desconfianzas, inseguridad, baja autoestima, producto de ataduras que pudieron formarse aún en la niñez, pero hoy Dios te dice, di basta. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Y hay libertad cuando nos negamos y presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y decimos, Señor, aquí estoy, no te suelto hasta que no me bendigas, porque si tú dejas de comer te puedes morir. Cuando tú ayunas, tú le estás diciendo, Señor, yo te quiero que tú entiendas que estoy poniendo mi vida en tus manos, estoy depositando y estoy descansando en ti, porque solo tú puedes traer gozo completo a mi ser, solo tú puedes hacer las cosas imposibles posibles. Estoy creyendo en ti y me estoy negando a mis propios deleites, estoy negándome a mi propia satisfacción, a mi propio esfuerzo, y estoy confiando en ti, estoy descansando en ti. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad y a negarme a mi propia voluntad. Hoy que no estás con nosotros, Señor, hoy que somos la novia que espera al novio, dice que en ese tiempo tendrá que ayunar. Pero cuando ayunes, hazlo de corazón. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, amados hermanos.